Presidente. Bueno, en realidad yo quería hacer algunas consultas. Por supuesto que hay muchísimo para decir. Me quedé con algo que dijo Vanoli al comienzo, que estaba bueno que tengan voz los jubilados comunes, porque en realidad acá hay algo que no se está hablando, que no se está discutiendo, que es el ajuste que sufrieron más de 2,5 millones de jubiladas y jubilados, a los que se le va a pagar menos de lo que les correspondía por la ley anterior. Esos jubilados y jubiladas que no tienen todos los privilegios que muy bien describieron los funcionarios aquí, que tienen los jueces, por ejemplo. También describieron muy bien que prácticamente le van a mantener todos los privilegios. Acá no se está eliminando ningún régimen de privilegio. Se está manteniendo prácticamente todos los privilegios. Eso es lo que se está diciendo acá. Y sin embargo, aquella jubilado que trabajó toda su vida y cobra más de 20.000 pesos, le van a pagar menos de lo que decía la ley anterior, después de haber perdido más o menos 24 puntos de la jubilación en los últimos años. Entonces, digo, para no ser hipócritas en la discusión, en los debates, a veces digo, creo que está bueno plantear esto, y que sería bueno que vinieran los jubilados y las jubiladas comunes a este recinto a hablar acá. No le digo 2 millones, pero varios miles que pudieran tener la palabra y que ustedes conozcan qué opinan de que ahora le paguen menos al jubilado o a la jubilada que cobra 20.000 pesos. Entonces yo digo, esa solidaridad, la pregunta es esa solidaridad que ustedes dicen que en esa ley que nos decían que no, que en realidad no iba a haber ajuste cuando se votó, nosotros la rechazamos, la ley que se votó en diciembre, la llamada ley de solidaridad. ¿Por qué mantienen los privilegios de los jueces, del cuerpo diplomático, y ni siquiera se menciona a presidentes, expresidentes, vicepresidentes, miembros de la Corte, y además, a los que no se le va a tocar nada, ni un ápice, y además a los miembros de la jerarquía de la Iglesia? Porque hay que decir que por un decreto de Jorge Rafael Videla, hoy el Estado argentino tiene la obligación, por un decreto de la dictadura genocida de Videla, la obligación de pagarle a arzobispos, obispos, prelados castrenses, la suma equivalente al... Se solicita que se haga pregunta a los funcionarios. Estoy preguntando Luego por qué tendremos no se la posibilidad de presentar los pero proyectos. déjeme que le diga cuál es el privilegio que tienen. Porque, mire, son 102.895 pesos o 119.700 que hoy tiene un obispo, un arzobispo que se retiró de la Iglesia, y eso lo tiene que pagar el Estado. Digo, entonces me parece, y ese privilegio, ahí no se habla de la solidaridad, nada. Digo, nosotros, por supuesto, creemos que hay que terminar con todos los subsidios a la Iglesia, hay que separar la Iglesia del Estado. Pero estamos hablando concretamente luego va a tener la posibilidad de exponer su proyecto. Ahora estamos haciendo preguntas a los funcionarios. Le estoy preguntando por qué se los excluye con esta... Cuando, mire, el tope para el sistema común de los trabajadores es que no pueden ser superiores la jubilación a 103.000 pesos. ¿Por qué un arzobispo, un obispo, tiene que ganar más que eso? Un presidente, un expresidente, vicepresidente, jueces, porque se mantienen esos privilegios acá. Entonces, y tengo muchas preguntas más, pero como lo veo insistente que le molesta lo que estoy diciendo, porque se da por sentado que acá está desfinanciado el sistema previsional, etcétera. Pero ¿cuáles son las razones de eso? ¿Tienen pensado restituir las contribuciones patronales al 33% como estaban antes de que Caballo las redujera, para que verdaderamente se garantice el 82% móvil para todas las jubiladas y todos los jubilados? No. Y otra cosa más, porque acá se dice que no van a modificar, se dijo o se dio a entender que no se van a modificar los regímenes especiales, que no son privilegios como los que tienen los jueces, sino que son conquistas históricas de trabajadoras y trabajadores. Y eso, por supuesto, nosotros sabemos que, así como nos dijeron que no iba a haber un ajuste en diciembre a los jubilados, y lo hubo, no confiamos, por supuesto, porque en todo el mundo se está atacando los regímenes especiales. Miremos si no lo que está pasando en Francia, donde Macron enfrenta una fuerte huelga de las trabajadoras y los trabajadores porque están afectando esos regímenes especiales que son conquistas de trabajadores y trabajadoras y no son privilegios, porque esto puede ser la antesala para atacar
a los sectores de trabajadores y trabajadoras que mantienen conquistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra primero Alejandro Banoli y luego Luis Buligoni. Bueno, yo me voy a referir a la parte económica de la pregunta. Voy a dejar para Luis Bulit lo del universo. A ver, creo que quedó claro en el cumplimiento de la ley de emergencia que en el estado de emergencia previsional se priorizó de manera absoluta a los más débiles. Vuelvo a decir los números que creo que son concretos y contundentes. El 75% de los jubilados que menos ganan tuvieron un incremento del 13%, superior a la fórmula de la movilidad derogada. 13% también a la asignación universal por hijo, porque además no solamente estamos hablando de un sistema previsional, sino de un sistema de seguridad social donde la niñez está en un estado de vulnerabilidad, donde la pobreza infantil supera la pobreza de la media poblacional. Entonces, en un contexto absoluto de crisis se priorizó a los más débiles, a los más vulnerables, y el 75% con los recursos disponibles recibieron un aumento mayor de lo que hubieran recibido con la fórmula derogada. Es decir, no había manera en este contexto, en este país, vuelvo a decir, en este país que está prácticamente en virtual default selectivo, con un riesgo país de 2.000 puntos, con un déficit fiscal y financiero, endeudado, en recesión y con inflación, que hubiera una fórmula sustentable de mejorar absolutamente a todos. Básicamente, esto no es virtual, la emergencia es una ley y es una realidad. Y por supuesto, creo que se está avanzando en algo que no se avanzó en décadas, donde nunca se tocaron estos regímenes. Y por supuesto creo que es insuficiente porque acá mismo se están planteando algunas modificaciones. Por supuesto que sería ideal que se demande que no existan regímenes especiales, pero hay una realidad también, ¿no? Que quienes hacen el control de legalidad de las leyes son los que tienen los beneficios. Entonces, me parece que es importante, más allá de discusiones teóricas o cosas lindas que uno puede decir, ver hasta dónde se puede avanzar. Y creo que acá tenemos la posibilidad de dar avances concretos en tocar cosas que no se han tocado. Y por supuesto que me parece muy positivo que toda la sociedad entre en debate. Y para eso hoy acá, como yo dije, están presentes representantes de centros de jubilados, para que se debata precisamente cuáles son los regímenes especiales, cuáles son los que tienen que mantenerse, en qué condiciones, cuáles son las diferencias de uno y cada otro, cuáles son conquistas históricas y cuáles son privilegios, y fundamentalmente, y creo que es lo más importante para hablar sobre realidades, es de qué manera se pueden financiar. El Poder Ejecutivo ha dado cumplimiento a lo que dice el artículo 55 y 56 al fijar este aumento priorizando a los más vulnerables con los recursos disponibles. Y por otro lado, como decía, en discutir una fórmula. Pero lo cierto es que hay un problema de sustentabilidad, hay un problema de déficit previsional, como mencionamos en la intervención anterior, que no se puede sostener en el tiempo. Entonces, por supuesto que tenemos que poner en debate precisamente la pertinencia de estos regímenes. Ojalá pudiéramos pagarle el 82 o el 85% a todos los jubilados, pero no hay forma de financiarlo porque recibimos un sistema previsional quebrado. Entonces, creo que es importante avanzar, por supuesto, como se dijo, en algunas medidas impositivas, y el Congreso dio algunos pasos, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar, y con esto termina mi parte y le dejo a Bulit que complemente lo que entienda pertinente, en reconstituir parcialmente el déficit del sistema previsional y del PAMI a través del impuesto país, a través del financiamiento que este impuesto recibe, tanto el ANSES y del PAMI, al impuesto a las transacciones de moneda extranjera, y que se suspendió la baja de las contribuciones patronales. Y creo que también cuando se piensa en términos de qué beneficio recibieron los jubilados, hay que tener en cuenta no solamente el ingreso monetario, que nuevamente para el 75% implicó un beneficio directo,
pero si a esto le sumamos para el trimestre la suspensión de los pagos de 3 meses de las cuotas que casi 2 millones de jubilados se habían endeudado fuertemente en estos últimos años y que representó también una mejora indirecta del haber para este trimestre. Si tomamos en cuenta también el impacto que tiene los 174 medicamentos gratuitos. Y si tomamos en cuenta también que a partir del 1 de marzo van a recibir los jubilados de la mínima y los que perciben la AUH hasta un reintegro del 15% de las compras con tarjeta de débito hasta un tope de 700 pesos, estamos hablando de un conjunto de políticas sistemáticas tendientes a favorecer no solamente a los jubilados más vulnerables, a los cuales se los beneficia de manera directa, sino también con medidas adicionales que tienen que ver con solucionar el tema del endeudamiento de los jubilados y que tienen que ver con impactar en algo que impacta muy fuertemente el bolsillo de los jubilados, como es el costo de los medicamentos, que implica aproximadamente entre un 30 y 35% del costo de la canasta de los jubilados, con los cuales volver a tener un PAMI que dé prestaciones y tener medicamentos gratis implica una mejora indirecta que configura un aumento muy importante en términos de lo que recibe como haberes monetarios y no monetarios un jubilado. Y por otro lado también, creo que es importante decirlo, que si también uno tiene en cuenta los datos de la inflación, porque verdaderamente lo que importa, más allá de una fórmula o una otra fórmula, tiene que ver cómo le va al jubilado, a la jubilada con el poder de compra, ¿no? Y entonces creo que tenemos que medir también estos valores contra una tasa de inflación de 2,3% en enero, contra una tasa de inflación que también en el mes de febrero probablemente esté en niveles similares y donde la inmensa mayoría de los jubilados entonces va a estar muy por arriba de estos niveles. Gracias. Tiene Goñi, tiene la palabra el secretario de Seguridad Social. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por sus reflexiones, diputado del Caño. Hoy estamos tratando este proyecto de ley y de la misma manera en que lo señalaba el licenciado Vanoli, la preocupación suya por los que están en una situación más vulnerable es también la nuestra. Y usted tiene la posibilidad de presentar proyectos de ley en todos los sentidos que marcó en su exposición. Y es más, le ofrezco toda la colaboración que usted o cualquiera de sus colegas necesita. La Secretaría de Seguridad Social trabaja con puertas abiertas para analizar todas y cada una de esas situaciones que en definitiva tienen un objetivo común con el proyecto que estamos tratando hoy aquí, que es que el principio de solidaridad del sistema previsional no sea para algunos solo dar y dar, y para otros solo hilaridad. La solidaridad se construye todos los días y a veces de a poco. Este es un camino que empezamos a transitar con este proyecto y ojalá entre todas las bancadas de este honorable Congreso podamos llegar algún día a un sistema previsional realmente justo y equitativo para todos. Muchas gracias.